Comparto con ustedes la lectura del Santo Evangelio según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículos 34 al 44, y dice así: Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos a comprar algo para comer. Y Jesús les respondió: Denles de comer ustedes mismos. Ellos le dijeron: habría que comprar pan por valor de 200 denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron ese día eran cerca de 5.000 hombres. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús siente compasión de la multitud. Se compadece en sus entrañas, su cuerpo, su ser, lo siente en la piel. Sabe que las personas tienen necesidades, las reconoce y no solamente se queda ahí, sino que busca atender a esas necesidades. Como habíamos visto la semana anterior, Jesús siente compasión y esa compasión le moviliza hacia el servicio, hacia la ayuda, hacia el amor, hacia la entrega de los demás, de aquellos que los rodean, de los enfermos, los necesitados, los pobres, los que han sido excluidos de la sociedad especialmente, pero también hoy de aquellos que tienen hambre. No solamente hambre de pan, hambre y sed de justicia, de conocimiento de Dios, del abrazo y el cuidado de Dios, de sentirse por una vez seguros en Dios y confiados en su voluntad, de poder vivir en paz aunque a su alrededor solo haya guerras y tormentas, porque es lo único que solo Dios puede darnos y nadie más ni nada más de este mundo, esa paz única para poder vivir y sobrepasar cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, porque es en Dios en donde reside toda esperanza y consuelo para la humanidad. Y es así que los cristianos vivimos llenos de esa esperanza, confianza y consuelo en Dios. Sabíamos también que los discípulos venían cansados. Jesús quería estar solo con ellos para que le contaran cómo les había ido en la misión y no podían. ¿Por qué? Porque la gente los perseguía, porque querían escuchar la palabra, querían recibir la sanidad de Jesús y hoy van a recibir más. Es muy importante que los discípulos deben todavía comprender cómo funciona esta dinámica de la fe y la vida cotidiana, la vida real, nuestra propia fragilidad, nuestras dudas, nuestros egoísmos.
Jesús que sintió hambre en el desierto, Jesús que conoce la necesidad, Jesús que sabe lo que es querer comer y no poder. Siente empatía por estas personas que luego de mucho rato de escuchar, de atender, de estar cerca de Jesús, sienten hambre. Jesús logra comprender esa necesidad. Pero sus discípulos todavía están buscando el espacio para estar con Jesús a solas. No quieren estar más con las personas, no quieren estar más con esa multitud, no quieren tener que hacerse cargo de ellas tampoco, ni de su alimentación. Ellos mismos les dicen a Jesús que se necesitarían 200 denarios, es decir, como 200 jornales. Un denario era aproximadamente lo que un trabajador en el campo ganaba en un día. Entonces, eran como 200 sueldos diarios para poder alimentar a toda esa gente. ¿Y en dónde se van a conseguir 10.000 panes? ¿En qué pueblo? Ni siquiera en una panadería de hoy en día podríamos conseguir tanto pan de una sola vez. Es una locura. Lo que dicen los discípulos no tiene ningún sentido. Lo único que quieren es que la multitud se disperse, se vaya y que ellos al fin puedan estar solos con Jesús. Y tienen algo de razón, tienen también derecho a querer eso. Es su maestro, es su amigo, es quien les enseña sobre Dios y quieren poder contarles todas las maravillas que pudieron reconocer, sentir y vivir durante su misión. Pero Jesús reconoce que aunque haya cansancio, aunque Él también quiera estar con sus discípulos, la necesidad está primero. Y es por eso que Jesús no se moviliza a sí mismo ni tampoco a los demás desde una estructura rígida. Planifiqué esto y hago esto. No. Jesús dice, tenemos una misión y esa misión es anunciar en todo el mundo el reino de Dios para que las personas se conviertan. Pero ese anuncio, esa predicación no se hace solo con palabras, también con acciones y obras. No se trata solo de predicar al viento, se trata de que esa predicación esté arraigada en obras que muestren el amor, la bondad, el perdón de Dios. ¿De qué sirve predicar el perdón si yo no voy a perdonar? ¿De qué sirve predicar el amor de Dios que yo mismo siento y no puedo amar a los demás? ¿De qué sirve predicar la confianza en Dios si yo no voy a poner mi confianza en Dios? Es así que Jesús busca que los discípulos aprendan que la misión, la predicación, la palabra no sirve si no está arraigada en obras de misericordia, en obras que emanen, que fluyan del amor de Dios y de lo que hemos aprendido y recibido de esa palabra. Porque si no, toda nuestra fe es algo vano, es un ídolo y no viene de Dios. Ahora los discípulos tendrán esta prueba. ¿Qué van a hacer para alimentar a estos 5.000 hombres? Sabemos, 5.000 hombres, faltan todavía las mujeres y los niños que también estaban ahí. O sea, podemos pensar que habían por lo menos 10.000 personas. Una multitud enorme para esa época. ¿Cómo los van a alimentar? Pues Jesús les dice que revisen primero ellos mismos lo que tienen en su alforja. Que revisen cuánto alimento tienen y que piensen. Perfecto, ellos dicen, ya tenemos 5 panes y 2 pescados. Entre ellos son 12, pensemos en algún discípulo más. Ya, 15. Ahora pásenmelo. Y Jesús ordena a las personas. Manda a los mismos discípulos a que preparen a la gente. Como que les digan, mira, vamos a comer, o Jesús va a hacer algo. Y los dividen en grupos para que así se arme comunidad. ¿Quién quiere compartir algo cuando está rodeado de una multitud? O sea, si yo tengo un paquete de galletas que tiene 10 galletas y tengo 30 personas a mi alrededor, ¿lo voy a abrir? No, me voy a ir al baño a comer las galletas. En esta época la humanidad no era muy distinta a la de ahora. Si yo tengo una alforja, una bolsa, y tengo 5 panes
Si tengo 5 panes solamente, ¿voy a sacar mi pan cuando tengo a 20 hambrientos mirando mientras como? No, porque nuestro egoísmo se hace superior a ese nivel de supervivencia que todos tenemos. Entonces lo primero que pienso no es en cómo compartir mi pan para que alcance como todos, para todos, sino más bien que pienso en si saco mi pan me voy a quedar sin pan. Y así el pecado se va metiendo entre nosotros, disfrazado de una autocompasión, disfrazado de una necesidad propia. Los discípulos no tenían hambre, ellos no le pidieron comer a Jesús, era Jesús quien ve que el hambre estaba presente en las demás personas. Pero cuesta no pensar en uno mismo, y a la larga uno quiere disfrutar de lo suyo y no quiere compartirlo. Los discípulos tampoco querían. ¿Por qué? Porque nos da miedo de quedarnos sin nada. Pero ¿cuántas veces pasa realmente eso? ¿Acaso vamos a morir de hambre? ¿Cuál es el miedo real? En general, salvo casos muy excepcionales, esto es egoísmo y nada más que eso, es egoísmo y juicio. ¿Por qué? Porque claramente lo que pienso es, claro, yo traje mi colación y tú, ¿por qué no trajiste la tuya? Automáticamente hago un juicio sobre el otro y no me pregunto si el otro tenía, no tenía, si tenía una mamá o un papá tan bueno que le hizo la colación para ir al colegio o no, si alguien se preocupó de él o no, sino que solamente pienso en que yo lo hice y tú no. Es tu problema, no el mío, porque yo lo hice bien y tú lo hiciste mal. Y ahí podríamos decir la guinda de la torta, decir te lo dije, ¿no? Para darle más energía todavía. Pero así no funciona la vida real, pues, porque Jesús nos envía a compartir y a hacerlo en comunidad. Por eso los divide en grupos y dividiéndolos en grupos les va quitando los miedos para ese compartir. Y así como los discípulos tenían 5 panes y 2 pescados, lo más probable es que el resto de las personas también tuvieran sus panes y sus pescados. Y una vez que se empiezan a forjar grupos, empiezan a entender que no hay nada que temer, que Dios se va a hacer cargo de que a nadie le falte nada. ¿Por qué? Porque estamos en comunidad. Jesús en realidad hace un milagro maravilloso que para mi forma de ver no solamente contempla el hecho de multiplicar panes por arte de magia, sino de quitar el miedo, de quitar el juicio de aquellas personas que estaban ahí, que probablemente ninguno quería compartir lo que tenía. Jesús los divide para que aprendan a vivir en comunidad, tal como lo hacemos nosotros. Y en una comunidad que está en comunión con Dios y también con sus hermanos y hermanas, uno comparte lo que tiene sin miedo a ser engañado, porque se hace por amor, no por merecimiento. ¿Esas 5,000 personas, 10,000 personas, merecían el pan de Cristo? No lo sabemos. ¿Los discípulos merecían el pan de Cristo? No, nadie lo merece, ni tú ni yo. Solo lo recibimos por amor de Dios. Y ese amor que tú sientes y que yo siento, lo debemos compartir con palabra y también con pan. Jesús, al ordenar a las personas, al dividir en comunidades, les enseña mucho más que solo palabra y voluntad de Dios. Les enseña sobre el poder real de Dios, sobre la empatía de Dios con ellos, que siente lo que es el hambre, lo conoce. Les enseña sobre la confianza en Dios, sobre cómo es la vida real en comunidad, cuando podemos compartir sin miedo, sin juicio, sin merecimientos. Jesús les enseña a vivir en comunión entre hermanos y hermanas. Es así como esa empatía empieza a movilizarse y de pronto todos comen. Y no solamente comen, sino que sobra, se sacian y sobra. ¿Sobra para quién? Para los pobres también, para todo el mundo. No es casual los números que aparecen acá. El 5 y el 2 son 7 que siempre nos muestran la totalidad, la completitud. Es un número de perfección en la Biblia. Es el punto exacto, lo que debería haber. Da lo mismo si son 5, 2, 8, no, son ese 7 que es siempre lo que debe estar, lo que debe existir. Y sobran 12 canastas. Y esas 12 canastas nos hablan
del pueblo de Dios, de las 12 tribus, los 12 apóstoles. Siempre ese número nos va a recordar que Dios se hace cargo de su pueblo, de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios elegido para el amor. Alcanza para todos, porque cuando estás en comunidad, cuando vives en comunidad y logras sentir empatía por el otro, es entonces que siempre alcanza y que incluso sobra para que desde la comunidad salga hacia afuera, hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia los que viven sin comunidad. Porque nosotros, tú y yo, somos privilegiados de que tenemos una comunidad en donde podemos ser vulnerables, frágiles, necesitados, en donde ninguno de nosotros va a morir jamás de hambre ni de necesidad, en donde hemos ayudado no solamente a dar de comer, hemos salvado personas, hemos ayudado en sus enfermedades, hemos levantado a los caídos, hemos consolado a los deudos, hemos acompañado a las personas en su último momento. Eso es practicar el amor, nada más. Y no merecemos medallas por eso, no, eso es vivir en comunidad. Y se hace por amor, sin merecimiento, sintiendo empatía, porque tu necesidad es mi necesidad y nuestra necesidad es la de todos. Dios ahora nos invita a conocerlo, pero también a practicarlo. Y lo conocemos y practicamos desde la palabra y el pan. El compartir el pan, tanto espiritual como lo hacemos en la Santa Cena, Eucaristía, y el pan material, físico, de subsistencia, el alimento cotidiano que cada uno necesita. Ambas cosas están íntimamente unidas para que así nosotros estemos íntimamente unidos en comunión con Dios, con su poder, con su empatía, con su compasión, con su amor. Queridos míos, hoy nosotros damos gracias a Dios por nuestra comunidad y al mismo tiempo buscamos mirar hacia afuera para ver cómo desde nuestra comunidad también podemos invitar a otros, ayudar a otros, compartir no solamente el pan que nos sobra, compartir nuestras vidas, nuestra capacidad de amar, de sentir compasión y empatía por los necesitados, por los que están solos, por los que no han tenido la misma bendición de nosotros, de tener una comunidad para conocer a Dios, para recibir a Dios y para compartir a Dios desde el amor. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga a todos nosotros y Él nos muestre el camino a seguir siendo comunidad, de modo que vivamos en comunión los unos con los otros, unidos en Dios. Amén.